Buenos días, los saludamos hoy domingo, mañana de bendición. Desde aquí, desde su comunidad cristiana, Su Majestad, un tiempo especial en la palabra de Dios, donde se predicará un mensaje poderoso que transformará tu vida y la de tu familia. Ahí donde estás, acompáñame a leer este versículo bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La palabra de Dios dice así: mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. La palabra de Dios es clara: mantengámonos firmes en la esperanza, porque Dios cumplirá sus promesas. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de Dios para que Él nos hable a través de esa palabra que nos trae en el día de hoy nuestro pastor. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos primeramente por el don de la vida. Gracias te damos por permitirnos respirar, por permitirnos ver las maravillas de tu creación. Colocamos en tus manos este tiempo, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder escuchar y entender ese mensaje que traes para nosotros. Danos paz, esperanza en este momento tan difícil que atraviesa el mundo, Señor. Todo esto lo colocamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo poderoso Jesucristo. Ahí donde estás, si no te has suscrito, aquí en la parte de abajo te puedes suscribir y le das un clic a la campanita para que cada vez que subamos contenido a nuestro canal de YouTube llegue a tu medio electrónico. En el día de hoy nuestro pastor trae un mensaje fresco. Invitamos a nuestro pastor para que venga y nos comparta ese mensaje de parte de Dios. Buenos días, bienvenidos a este domingo 31 de mayo. Creo que estamos en el 31 de mayo, porque con este tiempo de la pandemia y de la cuarentena nos hemos olvidado en qué tiempo estamos. Nos olvidamos fácilmente que es domingo, nos olvidamos que es martes, que es lunes. Una mañana me levanté y le di feliz años a mi esposa creyendo que estamos en el 31 de diciembre. Pero bueno, hoy es 31 de mayo. Sean todos bienvenidos a su iglesia, Su Majestad. Hoy vamos a predicar un tema el cual lo he titulado: no culpes a otros de tus errores. No culpes a otros de tus errores. Y vamos a buscar Salmo 19, versículo 12. Y mientras usted lo busca, yo voy orando. Salmo 19, versículo 12. Padre, en esta mañana te doy gracias por la bendición que nos concedes y nos entregas, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Padre, por estar aquí en esta mañana y poder llegar a cada persona que nos escucha y que nos dispensan su sintonía. Te pido que tú los bendigas grandemente y que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No culpes a otros de tus errores. Salmo 19, versículo 12, añade lo siguiente: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Todos en la vida cometemos errores. Todos en la vida nos equivocamos. Todos en la vida vamos a fallar. Es más, no cometemos un solo error, cometemos muchos errores a diario. Comete error el de clase alta, como también el de clase baja. Comete error la persona preparada, el doctor, pero también comete error el indoctor, la persona que no tiene estudio. Comete error el hombre de experiencia, pero también comete error el hombre inexperto. Hay errores que son predecibles y hay otros errores que son impredecibles. Hay errores que en su efecto unos son de corto alcance, pero otros son de largo alcance. Van a comprometer el bienestar de muchas personas cuando otros se equivocan. Mire lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 19, versículo 4. Aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores me afectan solo a mí. No,
Los errores no solamente te afectan a ti, sino que hay errores que pueden afectar a los demás. Aquí encontramos en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 19, versículo 4, que hay errores que van a afectarnos a nosotros, pero hay errores de largo alcance que van a afectar a muchas personas. Pero ¿por qué nos cuesta asumir nuestros errores? ¿Por qué nos cuesta reconocer que nos equivocamos y muchas veces estamos buscando la responsabilidad en segundas personas? Nos cuesta trabajo reconocer que nos equivocamos, número uno, por soberbia, porque nos falta humildad a la hora de reconocer que nos equivocamos. Porque nos falta mansedumbre a la hora de decir, me equivoqué, perdóname, cometí un error. Número dos, porque nos cuesta trabajo asumir los errores porque hemos sido marcados de pronto en nuestra niñez. Porque cuando nos equivocábamos, cuando nos caíamos, cuando cometíamos un error, inmediatamente estaba el regaño, estaba el juicio de parte de nuestros padres. O por ejemplo, a muchos les pegaban, a muchos los castigaban y le daban buen golpe. Y esto provocó que nos encerráramos y no reconociéramos nuestros errores porque todavía creemos que nos van a recompensar con golpes. Entonces, la soberbia, número uno. Número dos, por heridas del pasado. Número tres, porque escondemos nuestra fragilidad. Escondemos nuestra fragilidad y escondemos nuestras debilidades. Porque los errores lo que hacen muchas veces es desnudar nuestras debilidades. Y muchas veces caemos en lo que los psicólogos llaman el perfeccionismo. Nos consideramos que somos perfectos y no cometemos errores. Vamos a definir lo que es perfeccionismo. Actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace. Esta persona es rígida y no admite errores. La persona que cae en el perfeccionismo es una persona que busca la perfección constantemente, se cree infalible y es una persona rígida en sus posiciones y es una persona rígida en sus conceptos y no admite equivocaciones. Parece mentira, escúchame bien lo que te voy a decir. En el ejercicio pastoral, muchos de los problemas que se presentan en las parejas es porque uno de los dos cónyuges o los dos les cuesta trabajo asumir que se equivoca. Y entonces vienen a consejería y me dicen, pastores, que ella nunca cree que se equivoca, ella es perfecta. O al contrario, ella le dice, pastores, que él no admite que se equivoca. Él es el perfecto, él es don perfecto. No se equivoca y le cuesta trabajo admitir que se equivoca y siempre está buscando la responsabilidad de sus equivocaciones en los demás. Hermanos, en esta mañana este mensaje va encaminado a estudiar, a analizar a la luz de la palabra. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos al frente de una persona que le cuesta trabajo reconocer que se equivoca? Le cuesta trabajo reconocer que comete errores. Yo sé que en el seno de la familia te puedes encontrar con este tipo de persona, una persona que siempre está viendo los defectos en los demás, pero nunca hace una mirada hacia adentro y admite que él también se puede equivocar. Entonces, lo primero que te quiero enseñar en esta mañana, cuando una persona ve que otro se equivoca o no reconoce sus errores, sino que responsabiliza a los demás de ellos, número uno, esa persona no saca lecciones de los errores. Cuando una persona es especialista en culpar a otro de sus errores, esa persona nunca saca lecciones de los errores que comete. Proverbios 24:32. Vaya conmigo. Proverbios 24:32. Dice la palabra, traducción del lenguaje actual. Dice, lo que vi jamás se me olvidó. Lo que vi jamás se me olvidó. Y de allí saqué una lección. El proverbista está diciendo, la experiencia que yo tuve,
lo que me aconteció, el error que cometí, lo que yo viví, lo que yo experimenté, de allí saqué una lección. La vida, escúcheme bien, la vida nos enseña muchas lecciones. La vida nos enseña a través de las experiencias que vivimos, a través de los eventos que vivimos, a través de los éxitos, a través de los fracasos, nos enseña lecciones. Y es nuestra necesidad y es nuestro esfuerzo sacar lecciones de cada experiencia que vivimos. Él dice, y de allí saqué una lección, de lo que vi, de lo que experimenté, de allí saqué una lección. Escúcheme bien. La vida muchas veces nos va a enseñar más de lo que nos enseña una universidad o cualquier plantel educativo. Muchas veces la vida, a través de los eventos que nos suceden, nos van a enseñar más de lo que puede enseñar una universidad. Entonces, de los errores hay que sacar una enseñanza, hay que sacar una lección. Pero hay personas que cuando cometen un error siempre están buscando que alguien es el responsable y fue por tu culpa. La culpa la tienes tú. Tú me indujiste a eso. Tú provocaste que yo me equivocara, y nunca asume sus errores. Esa persona nunca va a sacar una enseñanza de sus errores. En la Biblia, Jesús tuvo un discípulo que le costaba trabajo reconocer que se equivocaba, que le costaba trabajo reconocer que cometía errores. Y vivía de error en error, de equivocación en equivocación, de desaciertos en desaciertos, porque le costaba reconocer sus equivocaciones. Y ya tú sabes de quién te estoy hablando. Te estoy hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por ser una persona de pronto atrevida, intrépida, que no racionalizaba sus acciones, se equivocaba constantemente. Y vamos a buscar en la vida del apóstol Pedro una de las equivocaciones más reconocidas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicarle a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no te puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. Aquí vemos a un apóstol Pablo atrevido. Aquí vemos a un apóstol Pablo que no reflexionó, que no analizó los dichos de su boca. Era una persona irreflexiva y era una persona que se equivocaba constantemente. Y miren lo que le dijo Jesús. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las cosas del hombre. Aquí vemos a un apóstol Pedro que se atrevió a reprender a Jesús. Dice el versículo 22 de Mateo 16, entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió. Tremendo error cometió el apóstol Pedro. Se atrevió a reprender al maestro. Se atrevió a reprender al Señor, al mismo Dios en persona, a Jesús mismo. El apóstol Pedro cometió el error más grande de reprenderlo. Cuando usted busca en el griego, la palabra reprender viene del término epitimao, y la palabra epitimao significa regañar con firmeza a alguien que se considera está equivocado. ¡Qué tremendo! Epitimao, regañar con firmeza a alguien que se considera está equivocado. Otra definición de epitimao, exhortar rigurosamente hasta avergonzar en público. Miren lo que hizo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro regañó con firmeza a Jesús porque consideraba que Jesús estaba equivocado. Era un atentado
contra la divinidad misma de Jesús. Era un atentado contra la omnisapiencia de Jesús. El apóstol Pedro se consideraba más papista que el propio Papa. El apóstol Pedro consideraba que él tenía la respuesta, que él tenía la solución. El apóstol Pedro consideraba que él no se podía equivocar, pero el que estaba al frente, Jesús, sí se equivocaba. Exhortar rigurosamente hasta avergonzarlo en público. El apóstol Pedro quiso ridiculizar a Jesús en público, epitimao, porque consideraba que él tenía la respuesta a la situación de Jesús. Señor, que tal cosa no te suceda. Señor, tú estás equivocado, no vayas allá, porque allá te van a matar. Epitimao lo avergonzó en público, lo quiso más bien avergonzar en público. Pero el apóstol Pedro no aprendió de su lección. El apóstol Pedro, por no reconocer sus errores, no pidió perdón en ese momento. No le dijo: Señor, discúlpame, tú eres Dios, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú no te equivocas, maestro. No reconoció su error, y lo vemos en otros pasajes cometiendo otro error. Dice, pero en Mateo capítulo 14, 27, 24, Jesús le dice a Pedro: camina, camina, no te vas a ahogar. Mateo 14, del 27 al 24. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzándose a hundir. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame que me estoy ahogando, sálvame que me voy a ahogar. Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos a otra vez al apóstol Pedro cometiendo otro error, dudando de la divinidad de Jesús, dudando del poder de Jesús. No le sirvió la experiencia pasada. No le sirvió el acontecimiento pasado donde Jesús le lo llamó Satanás. No le sirvió el error que había cometido. Ahora lo vemos aquí dudando de la divinidad de Jesús. Señor, si tú eres Dios, manda la palabra. Y entonces empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando creyó que se estaba hundiendo, se llenó de temor, se llenó de miedo. Y le digo: Señor, sálvame. Y miren lo que dice Jesús. Una categórica expresión. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si fui yo quien te mandó a caminar sobre las aguas. No fue el hombre, no fue un pensamiento del hombre, no fue lo que tú escuchaste de los ángeles, no fue lo que tú escuchaste de los hombres, de los santos. Soy yo quien te mandó a caminar. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Qué expresión tan fuerte. ¡Qué expresión tan fuerte! Jesús llamó al centurión y admiró la fe del centurión cuando el centurión le dijo: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Manda la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús ponderó la fe de este hombre. Dijo: qué tremenda fe tiene este hombre. Pero a Pedro, al apóstol, al que caminaba con él, lo llamó hombre de poca fe. Porque el apóstol Pedro no aprendió de sus errores. Cuando tú no aprendes de tus errores, te vas a volver a tropezar con la misma piedra. Cuando tú no sacas lecciones, enseñanza de tus equivocaciones, sino que vives buscando responsables, sino que vives echándole la culpa a otro de tus errores, no vas a aprender lecciones de tus hechos. El apóstol Pedro no sacaba enseñanza de sus errores. El apóstol Pedro nunca sacó una lección de sus experiencias cuando estaba con Jesús.
Siempre trató de buscar los errores en los demás. Y lo vemos otra vez cortándole la oreja al soldado Malco. Y muchos errores cometió el apóstol Pedro, porque en el principio al apóstol Pedro le costaba reconocer sus equivocaciones. Muchas parejas vienen a consejería y me dicen: pastor, mi esposo le ha dicho, ese negocio no te conviene, no inviertas allí, no inviertas allí. Invertimos el capital y nos descapitalizamos y quedamos con las manos en la cabeza, lloramos, pero al tiempo él dice: es que el error no fue culpa mía, fue culpa tuya. Y empezamos a pelear y a discutir. Pastor, y no saca lecciones de sus errores y vuelve a equivocarse en la misma área. Pastor, no hemos podido salir adelante financieramente por los desaciertos que él comete, porque no aprende de las lecciones. Y el esposo le dice a la esposa en otras consejerías, me dice: pastor, es que ella tiene una facilidad de endeudarse, la han avergonzado, pastor, le han hecho pasar pena, pero no aprende, pero no corrige, pastor, pero no hace, no saca una lección, no saca una enseñanza, pastor, y vuelve al momento, al tiempo pasado, a equivocarse de nuevo y se endeuda con facilidad porque no aprendemos de las lecciones. Cuando tú tratas de buscar errores en los demás, te va a costar trabajo sacar enseñanzas de tus equivocaciones. Segundo punto, anótalo allí. Cuando le echamos la culpa de nuestros errores a otro, enterramos los errores, mas no los solucionamos. Cuando tú tratas de buscar responsable de tus actos, de tus equivocaciones, y le echas la culpa a los demás, solemos enterrar los errores, mas no le buscamos soluciones. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al versículo 12. Y te voy a hablar de Moisés. Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al versículo 12. Dice la palabra: cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien para todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Entonces para Moisés fue más fácil enterrar al egipcio, sepultarlo y no reconocer sus errores. Muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo. No estamos reconociendo el error, sino que lo estamos sepultando. Y creemos y consideramos que nadie se dio cuenta de nuestro error, que nadie se dio cuenta de nuestra equivocación. Pero la vida misma se encargará de recordarnos el error que cometimos. Moisés miró para un lado, miró para otro, y dice la palabra que como que nadie lo estaba viendo, entonces decidió sepultar al egipcio. Dice la palabra, Éxodo capítulo 2, versículo 13. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos se estaban peleando. Ya no era un hebreo con un egipcio, sino eran dos hebreos peleando entre sí. Entonces preguntó Moisés al que maltrataba, al otro, le dijo: ¿por qué golpeas a uno de tu propia sangre? Y aquel hebreo le contestó: ¿y quién te ha puesto a ti como juez entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Versículo 14 del capítulo 2 de Éxodo.
¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya habían descubierto la muerte del egipcio. Aquí vemos a un hombre llamado Moisés que sepultó su error, que sepultó su equivocación. Pero dice la palabra que al día siguiente, cuando tú decides enterrar un error, sepultarlo, en vez de reconocerlo, habrá un día siguiente. La misma vida te encargará de hacerte saber que tú te equivocaste, que cometiste un error. Porque cuando no reconocemos nuestros errores, sino que los enterramos, tarde o temprano se van a desenterrar esas equivocaciones, y el futuro se encargará de reconocer, de mirar, de que observe de que te equivocaste. Porque para Moisés fue más fácil enterrar su error que reconocerlo. Y muchas veces estamos haciendo lo que hace el gato. El gato esconde en la arena sus miserias. Muchas veces estamos haciendo como hace ese gato, como hace ese felino. En vez de reconocerlo, estamos sepultando. ¿Y saben lo que provoca eso? El no reconocer los errores, sino que estar echándole la culpa a otro de tus equivocaciones o de nuestras equivocaciones. Ese error nos hace vivir en el desierto. Éxodo 12:15. En efecto, cuando el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir, ¿dónde? En el desierto. Miren lo que está provocando esto, hermano. Porque cuando tú no reconoces un error, ese error va creciendo y se constituye como una bola de nieve. Cuando tú no reconoces que te equivocas, sino que estás mirando el error en los demás, esa falta de reconocimiento va a provocar otra situación gravosa mayor. Y dice que Moisés huyó a vivir en el desierto. Moisés empezó a experimentar las vicisitudes de lo que es el desierto. Moisés empezó a experimentar las necesidades que se viven en el desierto por no reconocer su error, por no reconocer su equivocación. Y va a vivir en el desierto 40 años viviendo como un don nadie. Y va a vivir en el desierto 40 años pasando penuria. Y va a vivir en el desierto pasando 40 años pasando penalidades. ¿Por qué? Por no haber reconocido su error. Y muchas veces estamos viviendo tiempos de desierto. Muchas veces estamos viviendo tiempos de necesidad, de angustia, de aflicción, de pena, porque nos costó trabajo reconocer que nos equivocamos y empezamos a mirar la falta en los demás. Cuando usted como padre se equivoca porque no corrigió a tiempo a su hijo, cuando usted como madre se equivoca cuando no educó a tiempo sus hijos, y ese hijo hoy está en la droga, está en la delincuencia, entonces porque en la etapa de la adolescencia lo que empezamos fue a mirar la responsabilidad en otro. Es que el profesor le tiene la mala a mi hijo, es que el profesor como que no gusta a mi hijo. Señora, pero su hijo lo vimos consumiendo droga, y cerramos nuestra mirada y creemos y pretendemos que todos son responsables menos nuestro hijo. Ese hijo va creciendo y se convierte en un adulto, y vendrá un día siguiente y el niño ya creció y el niño ya se desarrolló y ahora es un hombre sumergido en la droga porque no reconocimos nuestro error. Y cuando tú no reconoces el error, no tomas medidas para corregirlo, porque es más fácil enterrar nuestras equivocaciones que reconocerlas. Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado, reemplace la palabra pecado y sustitúyala por error. Quien esconde su error jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón.
cuando cavamos un hueco para sepultar nuestras equivocaciones, jamás podremos prosperar, porque empezamos a buscar responsables y nunca miramos hacia adentro, nunca miramos que nos equivocamos. Y es que la situación de este hogar, la situación de pareja, la culpa la tienes tú. El esposo señala a la esposa, juzga a la esposa viceversa, señala y juzga al esposo. Y nos las pasamos buscando responsables y no buscamos ayuda. Y no buscamos a alguien que nos pueda orientar, a alguien que nos pueda guiar. Y de pronto, de la noche a la mañana, el matrimonio se va acabando, se va destruyendo, pero por mantener una actitud de soberbia, buscando el responsable, buscando a la persona que se equivocó y no miramos hacia adentro, el matrimonio se acaba y firmamos carta de divorcio. Muchas veces como hijos queremos buscar responsable de nuestro fracaso en nuestros padres. De pronto no fuiste un profesional, de pronto no estudiaste. Y entonces dices que mis padres nunca me dieron la oportunidad. Es que yo nací en un hogar de necesidades. De pronto tú has dicho, es que este presente mío negro, este presente lleno de necesidades, de penuria, fue porque mi papá, porque mi mamá no tuvieron los recursos. No. Jabes nació en un hogar lleno de necesidades, en un hogar lleno de problemas. Pero dice la palabra de Jabes, y no hubo un hombre más ilustre que Jabes. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas para no salir adelante. Deja de buscar responsables en otro. Deja de buscar la responsabilidad en otro. Asume tu propia responsabilidad. Cuando nos asumimos nuestra propia responsabilidad de nuestros errores, volveremos a fracasar. Quien esconde su pecado jamás prosperará. Quien esconde su error jamás va a tener éxito. Reemplace la palabra prosperar por éxito. Quedaría el texto de la siguiente manera: quien esconde su equivocación y su error jamás puede tener éxito. Hay que aprender a reconocer nuestros errores. Y número 3, ya para terminar, vamos a hablar de los beneficios de reconocer nuestros errores. Porque hay unos beneficios. Pastor, usted nos ha hablado. En el primer punto nos habló, nos trató, nos dijo que la persona que no reconoce sus errores no saca lecciones de los mismos errores. Nos trató en el segundo punto que cuando no reconocemos nuestros errores y culpamos a otros de nuestras equivocaciones, enterramos los errores, mas no los solucionamos. Ahora, pastor, háblenos, ¿qué beneficios tengo cuando yo reconozco mis errores? Segundo libro de Samuel 24:3. Segundo libro de Samuel 24:3. Y te voy a hablar de la vida de un hombre que cometió errores. Su nombre es David. Y David cometió errores, pero David buscó la solución de esos errores y admitió su responsabilidad. De pronto tú estás pensando del pecado de David con Betsabé. No te voy a hablar de eso, porque no fue ese solo error que cometió David. David como humano, David como hombre cometió muchos errores, pero dice la palabra que David no miró la responsabilidad en otro, sino que hizo un autoanálisis y dijo: yo he pecado, yo cometí ese error. No solamente con el pecado con Betsabé, te voy a hablar de otro error, y es cuando David censa al pueblo. Va a censar al pueblo cuando Dios le había prohibido censar al pueblo. Entonces miren lo que pasa, vaya conmigo, segundo libro de Samuel 24:3. Segundo libro de Samuel 24:3. Joab le dijo: yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo. También le pido a Dios que le permita a usted llegar a verlo, pero no creo que contarlos sea una buena idea. David va a enfrentar a pueblos enemigos. David va a enfrentar a los filisteos.
David va a enfrentar a otros pueblos que se le quieren oponer, que se le quieren obstaculizar el paso. Pero David no está confiando en la fuerza de Dios, sino que está confiando en las fuerzas que él tiene, en los hombres que él tiene. David no confió en la promesa de Dios, que Dios le dijo: ve y enfrenta a ese pueblo, que yo estaré contigo. Sino que dijo: voy a sacar cuenta cuántos hombres tengo a mi lado. Voy a mirar el número de soldados que tengo, porque David confiaba más en la lanza, porque David confiaba más en la espada de sus soldados que en la promesa. Y dijo: voy a contar a los soldados que yo tengo. Entonces Joab, asesor real, asesor quizás de presidencia, asesor de David, le dijo: yo le pido a Dios que multiplique al pueblo. También le pido a Dios que le permita ver a usted cómo el pueblo se multiplica. Pero Señor, no creo que contarlo sea una buena idea. Joab le estaba diciendo a David: David, tú vas a ver la multiplicación del pueblo. Este pueblo va a crecer. Pero yo no creo una buena idea que tú censes al pueblo, que tú empieces a contar al pueblo. En pocas palabras, Joab le estaba diciendo: cree en la promesa de Dios, que Dios te puede dar la victoria con 1000 soldados, pero también te puede dar la victoria con 1 soldado. Pero David no escuchó consejo, como quizás muchos de los hijos que están aquí escuchando este mensaje no escuchan consejo de sus padres, como quizás muchas ovejas que están viendo este video no escuchan consejos de sus pastores, como quizás muchos discípulos no escuchan consejos de sus maestros. David metió la cabeza por lo que él estaba pensando. David no escuchó consejo. Y miren lo que dice la palabra. Segundo libro de Samuel 24:4. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab y de los jefes del ejército, y ellos tuvieron que salir a contar a todos los israelitas. En pocas palabras, se hizo lo que David mandó. Se hizo lo que David mandó. David no escuchó a Joab. David dijo: me importa un pepino, me importa un pan caliente lo que diga Joab. Yo voy a censar al pueblo, porque yo confío en la espada, yo confío en la lanza de mis soldados, y no confío en la promesa de Dios. Y miren lo que pasa. Segundo libro de Samuel 24:10. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi error. ¡Wow! Aquí vemos a un David reconociendo ahora que se había equivocado. ¿Sabes por qué? Porque Dios mandó una plaga por culpa de David censar al pueblo. Dios mandó una plaga, y entonces dice la palabra que a David le comenzó a remorderle la conciencia, porque dentro de nosotros hay un juez que nos dice lo malo que estamos haciendo, y ese juez se llama la conciencia. Y a David le estaba remordiendo la conciencia y dijo: Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. David reconoció que se había equivocado. David reconoció que había cometido un error y dijo: Señor, te ruego que perdones mi error. Segunda de Samuel 24:10. David no le echó la culpa a Joab. David no le echó la culpa a los profetas. David no le echó la culpa si había llovido o no había llovido. David no le echó la culpa al clima. David no le echó la culpa a la situación financiera de Israel. David reconoció: yo me equivoqué, y producto de mi equivocación vendrían las plagas. Versículo 17 de segunda de Samuel 24. Dice segunda de Samuel 24:17. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo quien pecó e hizo este mal, pero estas personas son inocentes. Son inocentes, como ovejas. ¿Qué han hecho ellas? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia.
Porque las plagas iban a matar a buenos y a malos. Porque las plagas iban a matar a rectos como a personas que se estaban equivocando. Porque las plagas iban a matar a niños como a adultos. Y Moisés dijo, yo cometí el error. David dijo, yo cometí el error. Yo me equivoqué. Ellos no tienen la culpa. Si te toca a ti, Señor, castigar a alguien, castígame a mí y a mi familia. Y miren lo que pasa. Cuando tú reconoces el error, viene el primer beneficio. El primer beneficio es que Dios escucha tu oración. Segundo libro de Samuel 24-25. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración de David y detuvo la plaga que azotaba a Israel. David, después de ver las plagas, por la equivocación y el error que había cometido de censar el pueblo, de contarlo, dice que David se arrepintió. Le digo, Señor, yo cometí el error. Hizo una oración y Dios contestó la oración de David y detuvo la plaga. Mira, cuando tú no reconoces tus equivocaciones y tus errores, sino que vives echándole la culpa a otro, el cielo se te vuelve de acero. Oras y nada pasa. Pides y no hay respuesta. Adoras y nada cambia. ¿Por qué? Porque no has reconocido tu error, sino que vives buscando culpables en otro. Dígale a la persona que está a su lado, reconoce tu equivocación. Reconoce tu error. Dile, reconoce tu error. Empieza a reconocer tu equivocación para que tus oraciones tengan respuesta. Te voy a hablar de otra persona y con esto termino. Te voy a hablar de otra persona y con esto termino. Te voy a hablar del general Naamán, general asirio, comandante y jefe de un ejército poderoso. Tenía varios soles en sus charreteras, tenía reconocimiento, pero por dentro, por debajo de ese uniforme, quizás oliva, quizás de ese uniforme lleno de estrellas y de reconocimiento, había una lepra. Había lepra en el cuerpo de Naamán. Entonces a Naamán se le recomienda de visitar al profeta Eliseo. Y cuando llega a la puerta de la casa de Eliseo, porque ni siquiera se baja de su carruaje, sino que le dice a Eliseo, ven. Eliseo ni siquiera va a recibirlo. Y miren lo que pasa. Segundo libro de Reyes 5 del 11 al 12. Dice, yo pensé que cuando mandé a llamar a Eliseo, salía a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que a mí se me quitaría la lepra. Pero me manda a bañarme en el río Jordán, y que para que se me quite la lepra. Miren la soberbia de este hombre llamado Naamán. Y dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar no son mejores que el río Jordán? ¿No podría yo irme a lavar en ellos y quedar libre y quedar limpio? Porque muchas veces estamos adoptando la actitud de Naamán. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y Dios tiene una manera de hacer sus cosas. Y muchas veces la manera de Dios hacer sus cosas no coincide con la nuestra. Naamán dijo, ¿por qué me voy a bañar en el río Jordán? Si en Damasco hay mejores ríos. Está el río Albaná y está el Farfar. Si yo me baño ahí, voy a quedar limpio. No, te equivocas, Naamán. Es como Dios dice. Es en el río Jordán, no en Farfar. Es en el río Jordán y no en Albaná. Porque Dios tiene una manera muy peculiar de hacer las cosas. Había soberbia en Naamán. Naamán, por culpa de la soberbia, iba a cometer un error. Pero miren lo que dice la palabra. Segunda de Reyes 5:13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Señor,
Naamán, señor Naamán, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y levántate y tu piel quedará nueva. Cuando tú reconoces tus errores, vendrán tiempos de restauración. Y las cosas que se habían deteriorado volverán a ser cosa nueva. Las cosas que se habían dañado volverán a ser cosas como antes. Las cosas que se habían deteriorado vendrán a ser cosas nuevas. Naamán recibió el consejo de su siervo y le dijo: Señor, nada pierdes. Los siervos le dijeron: Señor Naamán, nada pierdes. Escucha al profeta. Si el profeta te hubiera dicho algo difícil, tú no lo harías. Pero nada pierdes con irte a sumergir en las aguas del río Jordán. Y estoy seguro que vas a quedar limpio y tu piel será nueva. Vamos a ver si Naamán escucha el consejo. Segundo de Reyes 5:14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios lo había indicado. Y su piel quedó tan sana como la piel de un bebé y quedó completamente limpio. Si Naamán, por culpa de la soberbia, hubiera insistido en bañarse en Albaná y en Farfar, ríos de Damasco, y no se hubiera bañado en el río Jordán, hoy no se estuviera hablando de la sanidad de Naamán. Pero como obedeció y corrigió su error, se bañó en el río Jordán 7 veces y quedó completamente limpio. Y dice la palabra que la piel le quedó como piel de bebé. ¿Quieres que Dios haga las cosas nuevas en tu vida? Deja de mirar los errores en los demás. Deja de echarle la culpa de tus errores a los demás. Y Dios volverá a hacer cosas nuevas en tu vida. Colócate de pie en esta mañana. Hemos llegado al final de esta predicación. No culpes a otros de tus errores y empieza a reconocer tu equivocación. Sé que como humanos nos equivocamos y es de humano cometer errores, pero también es de humano reconocerlos. Y te vendrán todos estos beneficios. Dios escuchará tu oración y Dios te restaurará. De esta manera hemos llegado al final de este mensaje, no sin antes decirte que tus donaciones y nuestras donaciones, diezmos y ofrenda, la estamos recibiendo en el número de la cuenta que aparece debajo de nuestra pantalla. Ahí aparece el número de cuenta para que deposites tus donaciones, tus ofrendas y tus diezmos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en nuestro perfeccionismo y en nuestra soberbia nos ha costado reconocer que nos equivocamos y le echamos las culpas de nuestros pecados a los demás. Ayúdanos, Señor, a mirar dentro de nosotros nuestras faltas y nuestros errores. Te pido, Dios, que podamos tener humildad para reconocerlo, que podamos tener mansedumbre para reconocerlo. Señor, no permitas que tropecemos con la misma piedra. Ayúdanos, Señor. En tus manos te coloco a su majestad y a todos los que nos ven en esta hora, en los distintos países, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Francia, en España y todas las partes del mundo en que nos ven. Bendice, Señor, con este mensaje a cada persona que nos dispensa su atención. Todas estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y de esta manera hemos llegado al final. Y te invito para este miércoles a las 7 de la noche, donde tendremos otro poderoso mensaje. Dios te bendiga. Shalom.